punto de cuestionamiento. Cuando trataba de apoyo logístico, ¿era dinero, bienes o servicios? Esa fue la discusión. Sin embargo, señores magistrados, la defensa considera de que el numeral 4, literal B, de la cláusula octava del convenio, cuando habla de apoyo logístico, reconoce dinero en efectivo como apoyo para la policía. Pero claro, yo no tan solo tengo que alegar, sino tengo que probar. Ya desde el año 2009, señores magistrados, hubieron 3 acuerdos de consejo. El número 054, que está en el tomo 1, hojas 334, el acuerdo de consejo número 145, hojas 1, hojas 335 a 336, y el acuerdo de consejo número 321, en donde ya se aprueban las donaciones mediante dinero en efectivo a la Policía Nacional en la región policial 2009. Y lo que me genera aún más reflexión es muy interesante. Los mismos procesados que están acá presentes, mediante sus defensas, señores magistrados, vienen siendo procesados por el delito de malversación de fondos, en donde se han generado 2 incidentes. Miren lo interesante de esto. Y en estos incidentes se está cuestionando la misma cláusula que hoy también cuestionamos. Pero en ese incidente, que por cierto está presente el doctor Coneche en esa sala, se reconoce que esa cláusula es apoyo logístico mediante dinero, porque entonces no existiría el delito de malversación de fondos. En ese otro proceso se reconoce que sí es dinero. El juez de primera instancia señala todo lo contrario, es decir, pareciera una esquizofrenia jurídica, un contrasentido que hay que tomar en cuenta. Circunstancia objetiva número 3. El numeral 4, el literal B de la cláusula octava del convenio, señores magistrados, fue objeto de evaluación, fue objeto de análisis a través del informe 011-2010. ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo elaboró? La Contraloría General de la República. ¿Y qué concluyó después de su evaluación? Habiéndose aplicado la normatividad legal vigente en la suscripción del convenio internacional y de servicio especializado suscrito el 20 de marzo entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Peña, así como su saber. Circunstancia objetiva número 4, respecto a la adenda número 2. Y si acá se ha dado un significado distinto a la adenda número 2. La adenda número 2, por su naturaleza jurídica, no tiene la capacidad de modificar el objeto del convenio. Lo que hace la adenda número 2 es reconocer que el apoyo logístico es a través de dinero, pero amplía su cobertura. ¿Para qué? Para reconocer también la seguridad ciudadana. No es que haya modificado el objeto del convenio, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido también se ha pronunciado el informe 011-2010. Circunstancia objetiva número 5, y esto sí es importante. Fiscalía en su alegato de apertura, porque es también parte del objeto de imputación que ha sido finalmente reconocido, considero arbitrariamente, por la sentencia de primera instancia. Fiscalía en su alegato de inicio dijo que el dinero entregado por los funcionarios fueron a la persona individual, natural, de Osvaldo Pasco Lamadrid. Señores magistrados, en este procedimiento de pago han intervenido varios funcionarios públicos y cada uno es responsable de su propio saco. No se le puede poner a todos el mismo saco. Cada uno responde por su saco. Vayamos entonces a apreciar si es que los 5 memorandos emitidos por Jorge Villarreal Ruiz señalen el sentido de la sentencia y en el sentido de lo que ha manifestado el fiscal. Memorando número 083-2010, que lo pueden visualizar en el tomo 1, hoja 304. Tal cual dice: el suscrito general PNP, Francisco Osvaldo Lamadrid, comunica haber asumido la dirección de la 20 de Interpol Callao. Se solicita a su despacho, a Gerencia General de Administración, se sirva ordenar el abono mediante cheque. ¿A quién? Acá está lo importante. Al general PNP Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid. Segundo memorando, 163-2010. Y se aprobó la donación de 150.000 nuevos soles a favor de la policía y se realiza mediante cheque a nombre del comandante PNP Francisco Osvaldo Pasco Lamadrid, jefe de la región policial del Callao. Está mencionando, señores magistrados, en sus memorandos la condición de funcionario público y su cargo. No está solicitando a Gerencia General de Administración que transfiera un bono o un abono a favor de Pasco Lamadrid como persona natural.
responde por sus propios actos. Y lo mismo sucede en los 5 memorandos. Tercer memorando, 800-2010, del mismo modo. Comandante PNP Francisco Osvaldo Pascual. Memorando 1167-2010. General PNP Franco Osvaldo Pascual Madrid, director 20 de Interpol Callao. Y en el último memorando, 1421-2010, de la misma forma. General PNP Francisco Osvaldo Pascual Madrid, director 20 de Interpol Callao. En sus 5 memorandos, señores magistrados, hace mención expresa no a la persona individual, sino al general de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Claro, porque previamente habría existido una solicitud por parte de la policía mediante un oficio. Y lo que hace Villarreal Ruiz, ¿qué cosa es? Correr traslado a la Gerencia General de Administración, porque el cumplimiento del convenio así lo solicita. Cuarto motivo. Se ha violentado el principio de presunción de inocencia en razón que no existen pruebas suficientes que acrediten el doble dolo del cómplice conforme lo exige el artículo 25 del Código Penal. Señores magistrados, ¿cómo se ha pretendido sostener el juicio subjetivo del dolo al señor Jorge Villarreal Ruiz? Se dice de que con la infracción a la cláusula 12ª se demostraría la conducta dolosa de Jorge Villarreal Ruiz. Es decir, que con la sola inobservancia de un deber administrativo, per se, consecuencia de, demuestro el dolo típico del cómplice. El dolo del cómplice, ¿cómo se debe entender? El cómplice en principio debe conocer que su colaboración es ilícita, primera exigencia. Y segundo, que ese aporte ilícito que él da va a ser utilizado por el presunto autor también de manera ilícita. Me pregunto, criterio de racionalidad, con la sola inobservancia de un deber administrativo, ¿uno puede llegar a esa inferencia? Definitivamente no. Uno puede violentar un deber institucional o administrativo de manera negligente. Posible. Se necesitan otros aspectos. Dicha cláusula 12ª, señores magistrados, señala, o en todo caso establece, un deber que debe ser cumplido por una parte por la municipalidad a través de la Gerencia de Transporte Urbano y otra por la Policía Nacional. Y en esta cláusula 12ª se encargan los dos de velar por la normal ejecución, evaluación y supervisión del cumplimiento del convenio. Señores magistrados, esta cláusula es absolutamente genérica. No me permite precisar o establecer cuál es el deber específico que debería tener Jorge Villarreal Ruiz respecto del convenio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que ir a la norma extrapenal. La única forma de poder establecer cuáles son mis deberes especiales como funcionario público. ¿Y qué dice el ROF? En su artículo 136. La Gerencia General de Transporte Urbano es el órgano del INE encargado de promover y ejecutar la normatividad de transporte y tránsito, otorgar licencias y autorizaciones, controlar la circulación vial, transporte colectivo y el tránsito, así como participar en el planeamiento y supervisión de las obras de infraestructura vial. Esa es su función específica, señor magistrado. No en ninguna parte de esa cláusula, ni en ninguna parte del ROC, se señala que el señor Jorge Villarreal Ruiz tenga algún tipo de control, algún tipo de vigilancia o supervisión. ¿Respecto de qué? De los fondos públicos generados por el COMP. Se ha querido forzar para hacer creer que es indebido el deber de vigilancia, ¿cuál? Norma penal señala todo. ¿De qué forma también en la sentencia se ha pretendido demostrar el dolo del cómplice? Se le pretende exigir al señor Jorge Villarreal Ruiz conocer con exactitud, tener conocimiento de que el general de la Policía Nacional del Perú, Francisco Osvaldo Pascual Madrid, tendría o no delegación expresa para cobrar dicho impuesto. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente. Todos los funcionarios públicos deben de conocer si el general tenía facultades o no para recibir dinero. No todos cuestionan propias estructuras institucionales y exigen. Cada funcionario público dentro de una estructura institucional tiene sus deberes específicamente señalados. Pero, y acá viene lo
importante. Fiscalía en su alegato inicial dijo de que los funcionarios públicos habrían incumplido 6 leyes presupuestarias. Ah, bueno. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar qué leyes son y segundo, estas leyes están dirigidas a qué funcionario público en específico. ¿Cuáles son estas leyes? Directiva de Tesorería número 001. Y si uno le echa un vistazo a esta directiva, señor magistrado, podrá darse cuenta que esta ley en concreto no tiene obligación de conocerla, no es transporte urbano, sino la Dirección General de Administración o por quien haga sus veces. Artículos 7, 3 y 49 de la directiva. Y el tesorero. Esta norma no se aplica entonces al señor Jorge Villarreal. Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. ¿A quién está dirigida esta ley? Al Director Nacional del Tesoro Público y al Director General de Administración y el responsable del área de tesorería oficina que haga los artículos 7, 8, 9. Segunda ley que no debe ser dirigida entonces al transporte. Tercera ley, 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El alcalde como titular de la entidad y el Consejo Municipal. Ley 28112, Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público. Ministerio de Economía y Finanzas y el titular de cada entidad. Ley 27238, Ley Orgánica de la PNP. Se entiende que esa es la Policía Nacional. Ninguna de estas leyes tenía el señor Jorge Villarreal Ruiz el deber de conocer. No otras áreas. No es. Pero acá viene lo grave. En la sentencia condenatoria, el juez de primera instancia, señores magistrados, ha invocado y ha desarrollado discretamente, quiero decir discretamente, porque la sentencia es una transcripción de una serie de situaciones, ya que la voy a explicar. Ha invocado la ley 28750, ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector para el año fiscal 2006, que dicta otras medidas. Yo me pregunto entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta ley 28750? Y debo recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para ver si esta ley al 2010 estaba vigente, ¿no? Porque con esta ley, señores magistrados, el juez de primera instancia ha condenado a mi cliente a 5 años, porque él dice que el cliente tendría el deber de haber conocido ello. Porque en esta ley lo que se establece es que el ingreso, el dinero ingresado, producto de las papeletas, debe ir al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior recién ahí designar a qué dependencia policial debe ser la que reciba. Señores magistrados, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 3 de septiembre del 2015, caso Ley de Presupuesto Público, en su considerando 2.3.3 respecto a la temporalidad, señala que esta es una ley presupuestaria. Dice el Tribunal Constitucional, el artículo 77 de la Constitución en la parte pertinente señala de materia expresa que el presupuesto es aprobado anualmente por el Congreso de la República. De esta disposición se deriva que la ley de presupuesto tiene una vigencia temporal de un año calendario. Lo cual significa entonces, señor magistrado, de que esta ley para el año 2010 estaba derogada. Y el señor juez de primera instancia ha utilizado una ley derogada, no para expresar razones, sino para cumplir. Preocupante. Señores magistrados, último agravio. Estos 4 agravios que yo he desarrollado justifican, señores magistrados, la absolución de mi patrocinado. Pero este último, por eso es que la defensa ha propuesto un curso de apelación una pretensión principal que se revoque la sentencia de Migrano con sus sistemas de acción y que mediante una pretensión subsidiaria subordinada se declare nula la sentencia, porque esto es un agravio que genera una herida procesal cuya consecuencia es la nulidad de la sentencia que se denomina juicio. La defensa, en el alegato de clausura, señores magistrados, propuso una serie de temas, una serie de alegaciones.
Inclusive le solicité al juez de primera instancia, consta y obra en el acta de esa sesión, que tenga en cuenta los argumentos que he esbozado y que sean objeto de pronunciamiento y de respuesta de manera exhaustiva. ¿Cómo me responde el juez de primera instancia? Fíjense ustedes. Al lado izquierdo ustedes tienen la acusación fiscal y al lado derecho la sentencia. Lo resaltado en amarillo de la acusación fiscal y lo resaltado en rojo de la sentencia condenatoria son las únicas diferencias que existen entre ambos. ¿Qué es lo que ha hecho el juez de primera instancia? A los párrafos se ha puesto un numerito. No ha hecho más nada. Y este extremo de la sentencia, señores magistrados, es el extremo en donde fundamenta el juez de primera instancia el juicio de culpabilidad, lo más importante, y es copia y fiel de la acusación. No ha habido ninguna motivación adicional. Y por si acaso, no es una motivación por remisión, porque eso está prohibido por el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y además porque no existe la motivación por remisión cuando un juez se remite a una disposición fiscal, sino por el contrario. Cuando un superior jerárquico se remite al contenido, a los fundamentos de un inferior. Ambos órganos jurisdiccionales. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Expediente número 07165-2003, La Libertad, en el caso María Máxima Martínez Guatamar, dice, en su considerando negro, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso. El juez de primera instancia no hizo caso a ninguna exageración. Pero hay una sentencia, una resolución que es de suma importancia y que dio un giro creo yo, a lo que se venía haciendo como una mala costumbre. Es la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, resolución número 6, reciente, el 17 de octubre del 2018, que se pronuncia y resuelve la decisión preliminar en el caso de Keiko Sofía Fujimori. Interesante lo que dicen los miembros de esta sala, considerando 15. Resumiendo, el requerimiento fiscal consta de 165 folios, la resolución judicial apelada de 184 folios. El requerimiento fiscal viene acompañado de 92 tablas y 4 fotografías, las mismas que han sido exactamente replicadas en la resolución judicial, en una expresión que ya forma parte de nuestro lenguaje y propio de nuestra informática. Copia y pega. Eso es. Copia y pega. La Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Sala Superior, ahora la Corte Suprema. Sí, doctor, ya se cumplieron sus 30 minutos. Con esto, a ver, por favor, medio minuto más. Gracias. La Sala Penal Permanente en el recurso unidad 1163-2017 MIN, el 25 de junio del 2018. En su considerando 2.5 literal dice, motivar no implica una transcripción del íntegro de los medios de prueba actuados durante el proceso, ni copiar doctrina, ni copiar jurisprudencia, ni copiar normas sustantivas o procesales. Es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer según la Corte Suprema. Por esta razón y por este último agravio es que solicito, en caso ustedes adviertan la concurrencia de todos los agravios propuestos por la defensa, se la absuelvan de patrocinado porque es mi pretensión principal. En el caso contrario, se declare nula la sentencia de 1000 grados con una decisión. Gracias, doctor. La defensa del señor Pascual Madrid. Muchas gracias, señores magistrados. La defensa del señor Pascual Madrid, como señalé en la primera audiencia, la sesión de audiencia busca la revocatoria de la resolución y la absolución de la persona procesada. Delito de peculado a través de apropiación para otro. Esa es la imputación jurídica. Ese es el tipo penal imputado. La materia discutida, el tema de fondo, está en el numeral 90, en el considerando 90 de la sentencia.
En el considerando 90 de la sentencia hay tres partes de la materia discutida. Primero, que la transferencia de fondos, la transferencia de dinero se habría hecho sin conocimiento y registro por parte de la Policía Nacional del Perú, específicamente de su unidad ejecutora, esto es la 7ª de Interpol Lima, unidad policial a la que debían haber sido transferidos dichos fondos para ser incorporados en su presupuesto. Fijación del hecho, doctor. Primera parte del hecho histórico que la sentencia del juez fija, que no se habría cumplido un procedimiento de transferencia de dinero y debiéndosele haberle transferido a la 7ª de Interpol Lima, se lo hizo al señor Pascual Madrid. Luego dice, lesionaron los intereses patrimoniales de la administración pública. O sea, los funcionarios lesionaron los intereses patrimoniales de la administración pública a través del quebrantamiento de sus deberes funcionales de lealtad y probidad. Segunda fijación del hecho, ya de carácter hecho fáctico normativo. Se habría lesionado los intereses patrimoniales de la administración pública. Desdoble del hecho. Lesión patrimonial de los intereses de la administración pública. Y luego dice, a través del quebrantamiento de deberes funcionales de lealtad y probidad. Tercer elemento fáctico, normativo y cultural. ¿Por qué habla de probidad aquí la sentencia? Se habría quebrantado deberes funcionales de lealtad y probidad. Está hablando de robo, de apoderamiento, está hablando de acciones ilícitas de contenido estrictamente patrimonial. Esto tiene que estar corroborado en la actuación probatoria y en lo que se declare como acreditado fehacientemente. Muy bien. Tercer elemento de la imputación fáctica que constituye el relato histórico. Dice, por lo que resulta claro que no se debió entregar fondos públicos a una persona natural. ¿Qué es lo que pasa con esta fijación de hechos? Está lo que se llama el lenguaje, no filosófico, sino en un lenguaje de argumentación. Esto está mistificado. Por parte de la sentencia hay una serie de hechos que están evaluados incorrectamente con intención de querer fundamentar, en este caso, una condena. Vayamos a lo que dice la Fiscalía. Fundamento 47. La Fiscalía dice en el considerando 47 de esta sentencia, glosado por el juez, en suma, sostiene el Ministerio Público, son los hechos anteriores señalados, porque habíamos visto eso de las transferencias, lo que permite, ojo doctores, lo que permite inferir y consolidar el contenido incriminador de la conducta de Salvador Castañeda Córdoba, esto es, la apropiación de caudales públicos para Francisco Osvaldo Pascual. Quiero enfatizar acá lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía, a través del procedimiento irregular, llega a inferir y consolidar el contenido incriminador de la conducta. Es decir, un delito de contenido patrimonial se infiere. Gravísimo error del órgano judicial. Cuando hablamos de la muerte, se infiere que la persona ha muerto, se infiere que ha estafado, se infiere que el juez ha prevaricado. No, en delitos de resultado o en delitos de apoderamiento, en este caso no podemos inferir, tenemos que acreditar. Grave crisis de justificación interna en la postulación del señor fiscal. Vayamos al punto, considerando 147. Autor del delito de peculado. ¿Qué es lo que nos dice? 147. La apropiación se dio por haber dispuesto de dichos caudales públicos, Salvador Castañeda Córdoba. Esto es, autorizó indebidamente la transferencia de caudales que se encontraban bajo su poder de disposición a nombre de Francisco Osvaldo Pascual Madrid. A ver, el delito de peculado se acredita a través de una autorización de transferencia de fondos, de transferencia de dineros. Nuevamente un gran problema en la conceptualización de lo que significa el delito de peculado. Acá no se trata de que se haya transferido o que se haya violentado normas de procedimiento, se haya transferido correctamente o que se hayan vulnerado normas de procedimiento. El juzgado confunde la naturaleza específica del delito de peculado. ¿Qué pasa con el señor Castañeda? Salvador Castañeda es autor porque autorizó indebidamente, ¿podemos emplear ese término para un delito de peculado?
indebidamente es administrativo. Autorizó indebidamente la transferencia de caudales que estaban bajo su poder a nombre de Francisco Páscola Madrid. Ese es el contenido, eso es lo que se quiere acreditar. La autorización indebida está confundiéndose en la sentencia lo que es el contenido material y normativo de un delito de peculado. Acá lo que se tiene que acreditar es la apropiación, el robo, el ingreso del patrimonio en forma ilegal al señor Páscola Madrid, autorizado ilegalmente, con pleno conocimiento del destino por parte del señor Salvador Castañeda Córdoba. Este señor sabía que ese destino tenía un destino ilegal, un titular ilícito que se iba a beneficiar con ese dinero. Ese es el tema que se ha analizado. No, simplemente lo que se ha analizado es que se ha tratado de una transferencia indebida de fondos. Y luego dice, el destinatario, el beneficiario, lo que el juzgado y la fiscalía califican de cómplice primario incorrectamente. Páscola Madrid, quien carecía de disposición de delegación expresa para recibir dichos fondos. Si carecía, doctores, de disposición expresa para recibir esos fondos, ¿frente a qué estamos? En relación a Páscola Madrid, a un delito de usurpación. Artículo 100, si la memoria no me equivoco, esto lo revisamos un montón de veces, 163 del Código Penal. El funcionario que no teniendo, funcionario que usurpa una calidad o que usurpa una función que no la posee. Este es el tema. Este es el tema que se ve en una imputación de robo, en una imputación patrimonial, en una imputación tan grave para un funcionario que es un peculador. Vayamos al cómplice. 169. A ver, Páscola Madrid, que es el cómplice primario. 169 de la sentencia. Francisco Ovaldo Páscola Madrid colaboró en la ejecución del delito imputado al haber solicitado a la alcaldía de la municipalidad, como director de la 20 de Interpol, el abono mensual correspondiente al dinero proveniente del convenio interinstitucional. Ese es el aporte del cómplice primario. Haber solicitado a la municipalidad, en su calidad de director de la 20 de Interpol, un abono mensual correspondiente al dinero proveniente del convenio interinstitucional. Pregunta. El autor ha señalado, el autor que me antecedió, que defiende al señor Villarreal, que la complicidad primaria es un acto previo, un acto de fase de preparación, es un acto en el cual el aporte es importante y un aporte escaso. Está bien, ojo autores, pero no para consumar el delito. Imposible. El cómplice primario jamás a través de su acto va a consumar el delito, a facilitar la consumación del delito. A lo sumo lo que puede hacer un cómplice primario es facilitar, acelerar, ¿qué cosa? El inicio de la ejecución delictiva. El ingreso a fase de ejecución del delito. Nunca confundamos este aspecto que es esencial, porque si no lo confundiríamos con actos de coautoría. Y hay legislaciones que admiten coautorías incluso en delitos de infracción de deber. Claudio Rossini en su último manual está trabajando esas tesis, porque en la práctica prácticamente hay coautoría. Existen algunos elementos normativos que no permiten hablar en propiedad de coautoría, pero lo hay. Si vamos a decir que el cómplice primario facilita la consumación, la realización del delito, nos equivocamos. Este señor, el cómplice primario, a través de aportes dolosos, delictivos, socialmente reprochables, facilita la ejecución del delito. El comienzo del iter criminis en fase ejecutiva. Pero por supuesto, cuando se da el revólver, conociendo de la ilicitud que va a hacer el autor, yo le doy el revólver y con eso estoy asegurando la consumación del delito. No, señor, ese es un acto de complicidad primaria. Cuando yo doy la clave de la bóveda del banco, con eso estoy asegurando la consumación. No, señor, pero sí, ¿qué estoy permitiendo? Que se inicie la fase de la ejecución, porque si se tiene la bóveda ya la podemos abrir. ¿Eso garantiza la consumación? No, pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, se trata de determinar que el aporte del cómplice primario, el señor Páscola Madrid, tuvo que haber sido de contenido ilícito, doloso, ilícito y orientado a favorecerse con el patrimonio que en este caso la gerencia administrativa autorizaba. Era ilícito solicitar abonos mensuales a la municipalidad. El convenio interinstitucional, doctores, es de marzo del 2007. La agenda, la adenda número 2, si no me equivoco, es de diciembre del 2008. Es decir, esta práctica
de colaboración de la municipalidad con las empobrecidas comisarías, con las empobrecidas unidades de la policía, se da con años anteriores. Es ilegal hacer estas solicitudes, es ilegal que a través de convenios interinstitucionales se apruebe este tipo de colaboraciones de las municipalidades, de los gobiernos regionales para las comisarías. ¿Quién ha determinado su ilegalidad? ¿Existe algún pronunciamiento que determine que esos convenios interinstitucionales son ilegales? ¿Se ha pronunciado algún ente judicial al respecto? ¿Quién determina que es ilegal? Ni el fiscal ni el juez lo determina. Por lo tanto, el aporte de solicitar abonos mensuales a la municipalidad era un aporte debido, más que debido, lícito, conforme a derecho. No hay nada que diga que es ilícito. Bajo esa perspectiva, se podría reputar, decir, como se dice en el 169, que el imputado colaboró en la ejecución del delito al haber solicitado a la alcaldía los abonos mensuales. Doctores, esta tesis se cae por sí sola. Vayamos al tema probatorio. Hay un documento que yo quiero leer, que es muy importante. El convenio interinstitucional y de servicio especializado de marzo 2007. Es el tema de fondo, es el tema que permite todo esto. En este convenio, en la parte pertinente a la cláusula octava, en el convenio, cláusula octava habla de dos fondos. Un primer fondo intangible, que tiene que ver con las papeletas ordinarias. Un segundo fondo que tiene que ver con las papeletas en operativos especiales. Acá está el tema. El dinero que recibe el señor Pasco proviene de este segundo fondo. En esta parte, en la parte B de la cláusula octava, hay 4 numerales. El cuarto numeral, que es el que corresponde al caso del señor Pasco, dice: cumplido con el procedimiento previsto en el literal o numeral punto 2 anterior. ¿Qué dice el numeral punto 2? La municipalidad asignará una compensación económica que será abonada mensualmente al personal policial, lo que gana la policía por colocar cada papeleta. Dice 4. Cumplido con el procedimiento previsto en el literal punto 2 anterior, la municipalidad destinará el saldo restante, ojo doctores, ¿para qué? Para financiar los gastos que demande el apoyo logístico a brindar a la región policial, de acuerdo al requerimiento que está, para financiar. ¿Financiar? ¿Qué es financiar? Financiar es dar bienes, es apoyar con trabajos. Diccionario de la lengua. Financiar es suministrar dinero para una actividad o para el desarrollo de una empresa. Si no se quiere entender así, hay que entenderla benignamente. Porque vamos a interpretar la norma que financiar es solamente en bienes, en servicios. Criterio de interpretación, porque es una interpretación definitiva. 2. Señores magistrados, quiero llevarles a la adenda número 2. La adenda número 2 se celebró el 22 de diciembre del 2008. Se modifica la normativa anterior. Miren lo que dice la cláusula tercera. Dice, modifíquese la cláusula octava, la que hemos leído. Numeral 4, el numeral 4 del convenio. Dice, cumplido con el procedimiento previsto en el literal punto 2, la municipalidad dispondrá el saldo restante para financiar los gastos que demande el apoyo logístico a brindar a la región policial del Callao, cuyo uso será destinado a aspectos relativos a seguridad ciudadana, que incluirá gastos para implementar la logística del Departamento de Tránsito, de las secciones de tránsito de las diferentes comisarías. Ojo acá con esto, doctores. Mejora de las instalaciones de la región policial del Callao. Mejora de las instalaciones. El señor Pasco ha señalado que de los 360.000, 150.000 fueron destinados a implementar un salón multiusos, un auditorio, un casino en el segundo piso del local de la Interpol. O sea, eso no estaba en el caso anterior, en el convenio interinstitucional. ¿Quién lo firmó? ¿Lo firmó el señor Pasco? No. Esto fue firmado el 22 de diciembre del 2008. ¿El señor Pasco cuándo fue designado jefe de la Interpol? El 6 de enero del 2009. Muy bien. Quiero llevarles también a lo que es el informe número 11 de la Contraloría. En este informe, señores magistrados, hay un dato que es esencial, que no ha sido valorado
en la forma objetiva, múltiple por el juez. En este informe número 11, dice informe 011-2010, Contraloría General OSI, PNP. Este informe, señores magistrados, es de fecha 10 de abril del 2011. Quiero destacar aquí las conclusiones. La conclusión número 3, letra D. ¿Qué nos dicen las conclusiones de la OSI, de la Policía Nacional, a través de un informe de Contraloría? Dice: la 20 de Interpol Callao, en el periodo de enero-julio del 2010, recibió de la Municipalidad Provincial del Callao el importe de 360.000 producto del convenio, de los cuales se registró contablemente, según copia del libro caja, el importe de 210.000 soles, por diferentes conceptos. Y no se registró en dicho libro caja, el ingreso y egreso por el importe de 150.000. Letra E. La construcción del casino y salón multiusos, 150.000, de la Interpol, no cuenta con expediente técnico de obra, acta de recepción y cuaderno de obra. Pero no nos dice que no se haya realizado este casino, este auditorio. Simplemente está con irregularidades de corte administrativo. Vuelvo a lo mismo. El delito de peculado exige, señores magistrados, como todos lo sabemos, está de más decirle ello, que se acredite a nivel de hecho, de fijación histórica de hecho, un apoderamiento patrimonial por parte del autor. En este caso, como es para un tercero, que el autor haya desplazado ese dinero con conocimiento y conciencia que ese dinero va a ir para un tercero beneficiario. Y el tercero beneficiario que se aprovecha de este dinero ilícitamente, ¿qué cosa es? ¿Es un cómplice primario? Es imposible que sea un cómplice primario. El beneficiario. El cómplice no va a ser la persona que lesiona patrimonialmente al Estado, porque ahí se da una lesión real del patrimonio. En la transferencia hay una lesión de corte normativo. O sea, podríamos llegar al absurdo de que el señor Pasco en realidad es el autor del delito de peculado, de acuerdo a la tesis fiscal y de acuerdo también a lo que se entiende en la Fiscalía, que digo, en la sentencia que he leído hace unos momentos. ¿Qué podríamos decir del señor Pasco en la hipótesis fiscal? Que es un receptador, a carambas, con conocimiento de la ilegalidad, está haciéndose de fondo de manera ilegal. 2. ¿Es un cómplice secundario? Si demostramos que él ha colaborado con actos de apoderamiento doloso, consciente del señor administrador, pero no hay nada en la materia probatoria que nos lleve al conocimiento que el autor, que el señor Castañeda, él desarrolló los actos de autorización, conociendo que esto iba a ir a un tercero que se iba a aprovechar de ese patrimonio. ¿Qué dice la prueba? No ha sido valorado, doctores, lo que se acaba de leer. El libro caja que ingresó al debate, que fue glosado, el libro caja presentado y que forma parte del expediente. El libro caja que tiene 66 folios en los cuales se da cuenta de la sustentación del apoyo logístico por un total de 210.000 soles. ¿Eso por qué no lo valoró el juez? Ni lo menciona. Tampoco se ha tomado en cuenta el libro contable que hace entrega el administrador de la Policía Nacional, de la Interpol 20, en la cual él señala todo lo que se gastó en facturas, en boletas, etcétera, en relación a los 150.000 soles que supuso la inversión en el casino. Ese documento de 500 páginas, el señor Lerena en debate oral le dice, y esto fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción. Ese tema no ha sido mencionado por la Fiscalía Anticorrupción. El juez tampoco lo ha valorado. ¿Qué se ha valorado? Un informe pericial que no tiene valor de informe policial, porque si ustedes, doctores, revisan este informe pericial es mucho más amplio, va a unos temas mayores, pero no tiene la característica que fija la casación del año 2016, no recuerdo, la casación en la que se señala que una pericia, que la única forma de demostrar el perjuicio patrimonial es a través de una pericia contable que tenga características de especificidad, sea concreta y que detalle, pues, en su estudio analítico el daño que puede haber sufrido o que ha sufrido la entidad pública. En este caso, el informe pericial presentado 10 del 2013 no tiene esas características. No hay análisis, no hay contraste, es simplemente la reproducción de unos datos que el perito obtiene del Scotiabank, pero no hay análisis ni conclusiones de carácter pericial que determinen un perjuicio al Estado. El tema de los 360.000 lo toma tangencialmente, no profundice en ese tema. Señores magistrados, como ustedes podrán ver aquí,
no se ha tomado en cuenta el testimonio del señor Luis Alberto Vera Llerena. Él dice, a mí me dieron el dinero, el general me lo daba de acuerdo a las necesidades y nosotros recibimos 360.000 y ese dinero está justificado con los documentos que hemos mencionado, con el libro caja, y está justificado con el otro documento que es el documento contable que el señor Llerena, el administrador de la policía, hace llegar a la fiscalía. Ustedes verán que en materia probatoria no hay esa mirada multilateral, esa mirada conjunta. Hay evaluación probatoria sesgada, unilateral, orientada a querer acreditar lo que la Fiscalía nunca ha imputado, que haya habido apoderamiento patrimonial que lesione el bien jurídico patrimonio del Estado. La Fiscalía ha imputado solamente que la transferencia fue autorizada en forma indebida y que llegó a manos del señor Pasco, y que el señor Pasco es una persona natural. Y ha sido mencionado también por otros abogados que él nunca actúa como persona natural. Él sella, él firma, él coloca jefe de la 20 de Interpol, y en esa calidad es que hace los requerimientos. Señores magistrados, imputar el delito de peculado a una persona en grado de complicidad primaria es un tema bastante delicado. Sumamente delicado es conceptualizar la complicidad primaria de que en este caso es un funcionario, de un funcionario intraneus, que en este caso es un intraneus relativo, porque no es exactamente, absolutamente un intraneus. Es una persona que está ubicado, si bien en una relación entre funcionarios, pero no es él el autor del delito. Si la imputa en un grado de complicidad, tendrá que ser un cómplice intraneu relativo o extraneu relativo también. Por lo tanto, resumiendo ya, es imposible que se dé complicidad primaria. Los actos del señor Pasco fueron actos autorizados a través de un convenio. No se ha acreditado un apoderamiento patrimonial. Y en el delito de peculado esa es una condición sine qua non. La pericia no tiene esa calidad. No se ha acreditado que el señor Salvador, que el señor Salvador Castañeda se haya apropiado. La apropiación, como todos sabemos, significa quedarse con el patrimonio para sí, con un ánimo de reincidiavenda, o con ese ánimo pasarlos a un tercero. Entre autor y cómplice tienen que haber relaciones de conexión, una conexión no solamente fáctica, sino una conexión psicológica. El señor Castañeda, el señor Pasco, eran personas que estaban en una complicidad conceptual, de entendimiento, de un dolo cognitivo. Para ellos hacer ese tipo de conductas anómalas no hay nada en ese sentido en la prueba. La Fiscalía no ha valorado medios de prueba que a la defensa le hubiese gustado que el fiscal los valore. Pero el tema de fondo de autores es de que es imposible que se acredite un delito de peculado con los elementos puestos en juego en la justificación interna de la sentencia. Eso le lleva a este abogado a plantearles a ustedes, señores magistrados, que esa sentencia sea revocada y se le absuelva a mi patrocinado. Muchas gracias. Gracias, abogado. El Ministerio Público. Sí. Me van a ayudar, señor magistrado, para él. ¿No? Está el de informática. Sí. El informático está. El informático está. ¿Qué pasa? No puede para pedir A ver, vamos a suspender 2 minutos, ¿ya? A ver, vamos a suspender 2 minutos la audiencia para que lo conecten, ¿ya? Informática. Sí.